Hola, ¿qué tal? Esta es nuestra segunda parte de la charla. Vamos a seguir platicando sobre estas pruebas para detectar enfermedades no orgánicas. Entonces, la siguiente de las pruebas que vamos a platicar son las pruebas de estereopsis. Van a ayudarnos a detectar pérdidas visuales no orgánicas cuando existe una correlación definida entre la agudeza visual binocular y la estereopsis. Un ejemplo que ponen aquí en el cuadro es un paciente con una visión de 20/20 en un ojo y pérdida visual orgánica que produce una agudeza visual de 20/200 en el otro ojo y tiene una estereopsis de solo 180 segundos de arco, mientras que un paciente con una agudeza visual 20/20 en ambos ojos tiene una estereopsis de 40 segundos de arco, que es lo más normal. Siempre hay que valorar también lo que es la valoración pupilar en pacientes que no perciben luz en ambos ojos debido a daño en la retina por nervio óptico, por lesiones del tracto óptico, por daño del quiasma. No van a reaccionar a estimulación luminosa, mientras que las pupilas de un paciente que es ciego por lesiones bilaterales de las radiaciones oftálmicas, lesiones ópticas o la corteza estriada reaccionarán de la manera relativamente normal a la luz. Los pacientes con una neuropatía óptica unilateral o asimétrica invariablemente tienen un defecto pupilar aferente relativo que puede detectarse fácilmente realizando una prueba con o una linterna oscilante. Como algunos de los tratamientos para esas patologías, la pérdida visual no orgánica en los niños ocurre como un fenómeno situacional causado por una amplia gama de dificultades académicas en la escuela, sociales, en la guardería, en los kinders, en la escuela, o también pueden ser familiares. Hay que asegurarnos de que esta sea siempre, que haya siempre un caso de refracción. Y en los adultos es más complicado debido a que estos pacientes son muy simuladores o a la simulación de ellos, diagnosticar que no hay una pérdida de visión orgánica sin enfrentar al paciente, siempre teniendo pruebas de que esta no es una falla orgánica. Vamos a pasar también a otro punto importante de la charla, como son los defectos del campo visual. El defecto del campo visual no orgánico más común es un campo visual no específico limitado, cuando el campo se prueba cinéticamente utilizando un parámetro de Goldman o una pantalla tangente. El campo visual puede tener una naturaleza en espiral, como está en la imagen, haciéndose cada vez más pequeño a medida que el objeto de prueba se mueve alrededor del campo. Los defectos del campo visual pueden ser varios y de varios tipos. Hay defectos del campo visual no orgánicos, pero también otros que pueden incluir escotomas centrales, unilaterales o bilaterales, hemianopsia unilateral, hemianopsia bitemporal, hemianopsia binasal y también algunos casos de hemianopsias homónimas. Las hemianopsias y los escotomas monoculares no orgánicos, así como los defectos de hemianopsias binasales y bitemporales, generalmente se pueden diagnosticar realizando primero pruebas de campo visual monocular y luego binocular. Si el defecto del campo está presente en un solo ojo cuando los ojos se prueban por separado, pero todavía está presente cuando se realiza una prueba de campo simultánea binocular, se puede suponer que el defecto no es orgánico. Como vemos también en el ejemplo de la imagen, una prueba de una hemianopsia monocular no orgánica usando perimetría estática. En la imagen de la A, arriba a la izquierda, el campo visual de un ojo izquierdo muestra una hemianopsia temporal completa. Y en la imagen de la derecha, el campo visual del ojo derecho está lleno. Abajo, el campo visual binocular, que puede estar lleno, muestra una hemianopsia temporal persistente y un punto ciego. Un método rápido para detectar la pérdida de todos los tipos de campo visual no orgánico es probar los movimientos oculares acádicos en la posición supuestamente ausente del campo. Luego se pide al paciente que mire desde la posición recta hacia adelante a una ubicación excéntrica donde el examinador sostiene un objeto y el objeto se mueve posteriormente de una posición, de una ubicación a otra, y se le pide al paciente que mire cada vez
desde el centro hasta el objeto. El paciente aquí en este ejemplo de los movimientos oculares supone que se están probando los movimientos y no los campos visuales. Por eso, esta suposición se fortalece preguntando primero al paciente si duele al mover los ojos, independientemente de la respuesta del paciente, que curiosamente siempre o muchas veces afirma que sí. Se le dice al paciente que el examinador va a revisar los movimientos oculares y se le pide al paciente que busque un objeto con varias direcciones. Esa es la forma más fácil de detectar este tipo de pérdidas. También hay pacientes que pueden crear defectos reproducibles en el campo visual no orgánico, no solo cuando se prueban con perimetría cinética, sino también cuando se prueban usando la perimetría estática automática. Y dichos pacientes no necesariamente muestran un aumento en el número de falsos positivos o falsos negativos para la fijación. Por ejemplo, con los campos de campo visual fabricados, como podemos ver en esta imagen, la imagen A de una cuadrantanopsia producida artificialmente con el analizador de campo Humphrey usando el programa 24.2. En la imagen B, una hemianopsia bitemporal fabricada utilizando la prueba de detección de 120 puntos de Humphrey Full Field, izquierda a derecha. En la imagen C, una hemianopsia homónima derecha, incongruente, fabricada usando la prueba de umbral Humphrey central de 32. Y en la última imagen inferior, el campo visual va disminuido, fabricado en un paciente sin evidencia clínica o electrofisiológica de retinopatía o neuropatía óptica. La diplopia monocular es la causa principal de visión doble que sufren de desalineación de los ejes visuales. En estos casos se resuelve siempre al ocluir un ojo. Se dice que en los pacientes en los que se observa diplopia a pesar de la oclusión de un ojo, tienen una diplopia monocular. Esta condición es causada más a menudo por un error en la refracción, particularmente por astigmatismo no corregido o por una que esté incorrectamente corregido, por lentes mal ajustados o por alguna irregularidad de la córnea o del cristalino. Generalmente se resuelven con una mejor refracción o un ajuste de gafas o también con lentes de contacto. La verdadera diplopia monocular, es decir, dos imágenes separadas e iguales de un objeto visto solo con un ojo, casi nunca es causada por una enfermedad orgánica. Se ha detallado en niños que se han encontrado en situaciones académicas, sociales o familiares por estrés, una vez que el niño y los padres se sienten más seguros de la naturaleza benigna de la enfermedad. Generalmente esta patología se va a resolver en un corto periodo de tiempo. También vamos a pasar a lo que son las enfermedades no orgánicas que afectan la fijación, motilidad ocular y la alineación. El ejemplo de fijación es un nistagmo voluntario y oscilaciones sacádicas voluntarias. ¿Qué son las oscilaciones sacádicas voluntarias? Es un movimiento ocular involuntario causado por una enfermedad neurológica que afecta el tallo cerebral, cerebelo o ambos. El nistagmo voluntario se caracteriza por un movimiento rápido de los ojos que se inicia intencionalmente. Se puede mantener durante unos segundos. Puede ser producido por un 5 al 8% de la población y puede ocurrir como un rasgo familiar. El nistagmo voluntario consiste en movimientos sacádicos que se alternan rápidamente con una frecuencia que oscilan entre aproximadamente 3 y 42 Hz. También tenemos los que son los trastornos de la motilidad ocular y la alineación, que se pueden aquí observar varios trastornos no orgánicos de la motilidad ocular y alineamiento en pacientes con o sin síntomas de molestia visual. Algunos casos o ejemplos como lo que es la insuficiencia o parálisis de convergencia, espasmo del reflejo cercano, paresia supranuclear horizontal y vertical de la mirada y una desviación forzada hacia abajo de los ojos. Entonces, lo que es la insuficiencia de convergencia o parálisis, generalmente esta suele ser de naturaleza no orgánica. Se da más en casos en adolescentes con una parálisis asociada a la acomodación.
Los pacientes con aparente debilidad de convergencia pueden mostrar una convergencia normal cuando se les pide que lean un párrafo extenso. Pedir al paciente que realice otras tareas cercanas, como decir la hora mirando su reloj de pulsera, también puede estar asociado con la convergencia normal. Y como ven en la imagen, una insuficiencia y convergencia no orgánica, en la A hay incapacidad para converger en un objeto cercano a pesar de un estímulo, y en la otra imagen un reflejo casi normal provocado al pedirle al paciente que diga la hora mirando el reloj que trae ahí en la mano. También tenemos lo que son el espasmo del reflejo cercano, que es la alteración más común de la motilidad y la alineación. Este síndrome se caracteriza por episodios de convergencia intermitente con mayor acomodación y miosis. El grado de convergencia es variable y algunos pacientes muestran una marcada convergencia de ambos ojos, lo que resulta en una marcada esotropia. Como vemos aquí en la imagen, es un ejemplo de espasmo de reflejo cercano. El paciente es una niña sana de 15 años. Eh, en la imagen A posición primaria, los ojos son esotrópicos y las pupilas están contraídas. En la imagen B, al intentar mirar a la derecha, el ojo derecho no se abduce ni siquiera en la línea media y las pupilas se contraen más. En la imagen C, la mirada hacia la izquierda intentada, el ojo izquierdo no se abduce más allá de la línea media y las pupilas se vuelven más estrechas. Y en la imagen, la última imagen D, cuando se repara o se mueve el ojo izquierdo y se pide al paciente que busque un objetivo hacia la derecha, o se pide que fije un objeto estacionario mientras gira la cabeza hacia la izquierda, el ojo derecho va a abducir por completo y la pupila se va a contraer menos que en las otras ocasiones. Algunos pacientes producen solo unas pocas dioptrías de miopía, mientras que otros producen entre 8 y 10 dioptrías de miopía. La miosis es invariablemente significativa en pacientes que presentan espasmo del reflejo cercano, independientemente del grado de acomodación y el espasmo de convergencia. El manejo de las personas con espasmo no orgánico de reflejo cercano puede consistir únicamente en la tranquilidad, relajarse, ayudarse siempre de un tratamiento psiquiátrico, puede ser muy beneficioso y no debe tratarse aquí con la cirugía de estrabismo.